Buenos días, ya casi tardes. Todavía están pasando mis hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto verles, bienvenidos. Bienvenidos todos. Bien, vamos, por favor, acompáñenme a Génesis, capítulo 17. Vamos a ver a partir del versículo 9 al versículo 14, ¿sí? Creo que hoy va a ser un poquito más cortita la enseñanza, si ya ni me creen, ¿no? Pero sí. Capítulo 17. Versículo del 9 al 14. Ya que estemos ahí, ¿me dicen, por favor? Bien. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero, que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Sí. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, por esa libertad, Señor, que tenemos para hacerlo. Pongo en tus manos este tiempo, que tu palabra, tu consejo, el cual quieres darnos el día de hoy, Señor, que sea claro desde mi parte, Señor. Ayúdame, dame la gracia para poder compartirlo, Señor. Reconocemos que necesitamos conocerte cada vez más, y que bueno, esta mañana, Señor, en nosotros haya esa amplitud de conocimiento, que podamos entender un poco más, Señor, quién eres y cómo es que deseas relacionarte con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra y por la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Génesis 17, estos textos que nosotros acabamos de leer, del 9 al 14, particularmente este pacto de circuncisión, no es un simple detalle ritual, ¿no?, de la antigüedad. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. La realidad es que es una ventana al corazón de Dios, a ese Dios de pacto. Sí. Aquí vemos que Dios no solo promete, sino Él establece relación, sella pertenencia, marca identidad, garantiza justicia, transforma vidas. Es todo lo que hemos estado viendo. La circuncisión era un anuncio teológico más que cualquier otra cosa. Es decir, el pueblo le pertenece porque Él mismo lo ha tomado para sí. Este signo corporal apuntaba a algo mucho más profundo. Es decir, a lo largo de toda la escritura, desde Moisés hasta los profetas, los evangelios, y culminando con las cartas paulinas, se revela que el interés de Dios nunca ha sido un pacto solamente carnal, ¿sí?, o un sello de carne, sino el corazón, ¿sí? Es decir, la circuncisión física era sombra. La circuncisión del corazón es la meta.
Sí. Por eso Pablo diría más adelante, ¿no?, que el verdadero pueblo de Dios es aquel marcado por el Espíritu, aquel en quien Cristo ha cortado lo viejo y ha dado una vida nueva. Sí. Entonces, aquí Génesis 17 nos recuerda entonces que el Dios que hizo ese pacto, ¿verdad?, es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. No es como que cambió de parecer. Sí. Un Dios que no busca ritualismo superficial, nunca lo ha buscado, sí, sino una entrega y una devoción total, sí. Sino un pueblo, repito, verdaderamente apartado para Él, con una devoción hacia Él, amándolo a Él, transformado desde el interior, marcado precisamente por una obediencia que nace desde la fe. ¿Sí? Entonces, el versículo 9 abre con una frase que precisamente sostiene todo el pasaje. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, le dice Abraham. Sí. Esta no es una invitación opcional, ¿se dan cuenta? No es como que Dios sugiere, sino está estableciendo la relación que va a tener con Él y su pueblo, al quien ha de tomar como suyos. Es una obligación relacional. Ojo con esto. ¿Sí? Obligación relacional. Es como cuando nosotros como matrimonio tenemos ciertas obligaciones, ¿sí o no? De entrada, no comparto mi amor con otro hombre, ¿no? A mi esposa no la comparto con otro hombre. Es exclusiva para mí, así como yo también soy exclusivo para ella. Esa es una obligación relacional entre nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros nos casamos, el pastor que nos casó nos dirigió a renunciar, ella a todos los hombres y yo a todas las mujeres, hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? Entonces, esa es una obligación relacional. Bueno, Dios está estableciendo una obligación relacional con su pueblo. En este caso empieza con Abraham. ¿Sí? Vas a guardar mi pacto. Y el eje aquí es totalmente teológico, es decir, el pacto no prioriza un sistema de reglas, familia, sino es un vínculo de pertenencia entre mí y vosotros. Entre mí y vosotros. Es algo que el pueblo no entendió después. Sí. Pero el asunto es esto, en la Biblia el pacto es el modo en que Dios entra en una relación de fidelidad con un pueblo real, con nombres, familias, casas, generaciones. Sí. Por eso el texto subraya, tú y tu descendencia. Dios no pacta con una idea, pacta con una línea real de personas que deben vivir como pueblo suyo, identificándose con su forma de pensar, ¿sí?, con sus normas. ¿Sí lo vemos? Perdón que utilice tanto este ejemplo, pero bueno, ilustra, ¿no? Es lo que intento hacer. Cuando mi esposa y yo empezamos nuestra relación, cuando yo le propuse matrimonio a ella, yo algo que le comentaba a ella era que yo sabía que iba a servir al Señor. Entendía que había un llamado. No sabía cómo iba a ser, ni de qué se trataba. Digo, pero quizá Dios nos mande a un lugar, a un pueblo donde ni siquiera haya baños, quizá vamos a hacer en letrinas, quizá nos vamos a empiojar, no sé qué va a suceder. Yo le dije, yo sé que voy a servir al Señor, ¿estarías dispuesta a eso? Y le he ido bien porque no se ha empiojado todavía. A lo que voy es que cuando nosotros establecimos nuestra relación, hubo ciertas cosas en donde dijimos, acepto estar contigo. ¿Sí? Y esas normas, ¿verdad? Esas cuestiones que se pusieron sobre la mesa, que tenían que ver con nuestra identidad, bueno, tiene que ver con una relación, ¿no? Y tiene que ver precisamente con quién somos nosotros. Así el Señor, así Dios, tiene que ver con la identidad de quién es Dios, ¿sí? Entonces, ahora, es interesante, note algo que es precioso y que hemos estado viendo a lo largo de todo Génesis. El pacto se guarda, no se gana. ¿Sí lo ve? El pacto se guarda, no se gana.
La iniciativa siempre viene de Dios. Bien, hasta me puse chinito. Sí. Él es quien establece. La respuesta es humana. ¿Cuál es la respuesta de nuestra parte? Bueno, fidelidad para con Él. Fidelidad para con Él, que nace precisamente de estar ya dentro de una relación establecida por gracia. Sí, por gracia. Observemos que Dios no le dice a Abraham: si te comportas bien, entonces haré pacto contigo. No. El pacto ya fue establecido antes de que Abraham realizara cualquier acto externo. Sí. Y eso es fundamental. De nuevo, la iniciativa siempre viene de Dios. Él es quien llama, Él es quien escoge, Él es quien promete, Él es quien define los términos de la relación. El pacto no nace del esfuerzo humano, nace de esa gracia divina del corazón de Dios. Por eso cuando Dios demanda: guardarás mi pacto, no está pidiendo un mérito, está pidiendo coherencia en la relación. De nuevo, coherencia es que si yo digo amar a mi esposa, le seré fiel. ¿Sí? Coherencia. Entonces, la obediencia no es la condición para el pacto. Es la manera adecuada de vivir siendo parte de él. El pacto no se obtiene por desempeño, se vive desde la gracia. Por gracia. Sí. Abraham no hace algo para ganarse el favor de Dios, ¿no? Abraham obedece porque ya fue favorecido. Sí. La fidelidad que Dios demanda no es el precio de entrada al pacto, sino la respuesta natural de alguien que ya ha sido recibido por Él. Entonces la obediencia no crea la relación, la expresa. ¿Sí lo vemos? Y esta verdad conecta perfectamente con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. Y observen el orden de Jesús. Primero es el amor, luego la obediencia. Él no dice: obedéceme para amarme, ni cumple para pertenecerme, sino: si me amas, obedecerás. La evidencia de que me amas es que me obedeces. Sí. Así de sencillo. La falta de obediencia es falta de amor, de entendimiento. Sí. Entonces la obediencia es presentada como un fruto inevitable de un corazón que conoce, valora y ama a Cristo. En otras palabras, el cumplimiento no brota del miedo ni de la obligación fría, sino del afecto, brota de la gratitud, brota de la relación con Él. Desde siempre ha sido así. Desde siempre ha sido así. De repente tenemos la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios frío, es un Dios impositivo, pero nos estamos dando cuenta que no, que es el mismo Dios, el mismo que amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo, y desde siempre ha buscado el corazón del hombre, desde siempre. Pero el hombre ha invertido las cosas, porque siempre la tendencia de nosotros como seres humanos es hacer cosas. El ritualismo, obras. ¿Sí lo vemos? Pero no está en el corazón de Dios. No así para Dios. Porque Él sabe que no nos alcanza. Por eso es que Él pone medios accesibles para nosotros. Sí. Entonces, así como en Génesis 17, la señal del pacto debía brotar de quienes ya pertenecían a Dios, bueno, en el Evangelio la obediencia surge de quienes precisamente hemos sido alcanzados por gracia. Sí. O sea, obedecemos no para ganarnos nada, no, es porque hemos recibido por gracia la salvación. Y obedecemos precisamente por lo mismo. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no obedecemos para conseguir relación, obedecemos porque ya fuimos amados, porque fuimos llamados, porque hemos sido hecho parte del pueblo del pacto. ¿Sí? Entonces, la obediencia cristiana es entonces relacional antes que normativa. ¿Sí?
Y muchos han vivido durante mucho tiempo una relación normativa y no relacional. Me siento en paz con Dios porque no he pecado tanto. Y sí, definitivamente, nuestro pecado obstruye nuestra relación con Dios. Definitivamente, yo no estoy diciendo que no hay consecuencias y que no pasa nada si nosotros en ese sentido no estamos atentos y no somos diligentes con nuestra santidad. No es el punto. Sí. Pero el punto de nuevo tiene que ver con identidad. ¿Sí? No es que me vaya a ganar algo, sino es doy respuesta a lo que Dios ya ha hecho por mí. ¿Sí? Entonces, son muchos los casos, ¿no?, de niños, hijos que buscan, actúan, hacen cosas para ganarse el favor de papá. Porque nosotros sí somos así muchas veces con nuestros hijos. Sí. Y es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos que hay cosas que ellos obtienen por gracia. Y hay otras cosas que se ganan o pierden. Sí. Pero la identidad de nuestros hijos, esa no se toca. Es decir, cuando Ángel y Mila no obedecen, no dejan de ser mis hijos. Hay cosas, en el caso de ellos, que se les quita. Ciertos privilegios que tienen porque son nuestros hijos y se les quitan y se cancelan. Pero hay otras cosas que ellos siguen obteniendo porque son nuestros hijos. Siguen viviendo en casa, no les cobro renta, siguen comiendo. ¿Me explico? Sigo proveyendo para que ellos estén abrigados, ¿sí? Hago lo necesario para que ellos estén cuidados, protegidos. Sigo trabajando para el bien de la familia y ellos son parte de la familia porque su identidad sigue siendo la misma. Siguen siendo hijos. Desobedientes, pero hijos. Y como papá responsable, tengo que tratar la desobediencia. Pero ese es otro asunto. Su identidad no se toca. ¿Sí lo vemos? Sí. Entonces ellos no se tienen que portar bien para que yo los ame. Definitivamente mi relación con ellos va a fluir mucho mejor si ellos son obedientes y diligentes. Y van a disfrutar de muchas más cosas si ellos dan respuesta favorable a las demandas y las normas de casa. Pero yo los seguiré amando. Ahí en casa tenemos un vecino que él ya está adulto y anda en drogas. Y yo veo cómo él, pues hay veces que se va, ¿no? Y vuelve. A veces le grita a su mamá que lo deje entrar. Y muchas veces su mamá ya lo ha corrido. Pero yo veo cómo su corazón se doblega y a veces andan juntos y van y vienen. Y ahorita en la mañana que salía de casa, venían del mandado y se venían bajando y venían renegando uno del otro, ¿no? Y yo observaba teniendo presente la enseñanza y decía, Señor, si doña vecina, siendo mala, ama de tal manera a su hijo que es un zángano, porque no hay otra palabra, tu amor, Señor, por nosotros es incomprensible. Sí. Entonces, de nuevo, yo no estoy diciendo que, no estoy hablando acerca de, hay que revisar si somos o no somos, ¿no? Si somos de Él, si somos sus hijos, sí. Si hemos sido lavados con la sangre, si nos hemos procedido al arrepentimiento, ¿sí? Si hemos obtenido una identidad en Cristo Jesús, nada podrá separarnos del amor de Dios. Y Dios tratará con nosotros, y tratará con nosotros, y tratará con nosotros, aún en nuestra negligencia y en nuestra desobediencia. Por eso ven qué apremiante es proceder al arrepentimiento e identificarnos con Él.
porque esto es un trato para los suyos. Aquí Dios está haciendo un pacto con su pueblo, no con la humanidad. ¿Sí? Por eso es importante asegurarnos nosotros, ¿somos hijos de Dios? ¿He nacido de nuevo? ¿Sí? Entonces, de nuevo, como creyentes, como cristianos, todo mandamiento que guardamos, ¿sí? Todo paso de santidad, toda renuncia al pecado, no son intentos de ganar algo de Dios, sino son expresiones concretas de nuestra unión con Él. Amamos, por eso obedecemos, somos suyos, por eso caminamos como suyos. ¿Sí? Entonces, en el corazón de Génesis 17 encontramos esta verdad gloriosa. Dios establece el pacto por gracia soberana. El hombre lo guarda por un amor reverente. Si entendemos eso, vámonos a casa. Ese es el punto. Sí. De nuevo, la obediencia no es una escalera para alcanzar a Dios, sino es el camino precisamente que camina hacia donde Dios nos ha dicho que nos conduzcamos. Sí. Algo que ya fue alcanzado por Él. Entonces, Dios escogió una señal que no fuera superficial, sino algo que recordara al hombre que el pueblo de Dios existe por su promesa y no por su propia fuerza. ¿Sí? La circuncisión no era solo un acto médico, sino era una marca que decía: lo que Dios va a hacer con tu familia no depende de tu capacidad, sino de Él. ¿Sí? Y no era algo externo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Era algo íntimo. Y era una forma de enseñar precisamente que la descendencia del pacto no nace por el esfuerzo humano, ¿sí? Sino por el plan perfecto de Dios, la intervención de Dios, que Él cumple lo que promete. Entonces, la exégesis subraya que la circuncisión es una señal del pacto, y la idea de señal es muy importante. Tenía muy presente cuando Pastor Raúl hablaba acerca del Evangelio y hablaba acerca de los símbolos y señales, pero precisamente es eso, ¿no? Porque un signo, una señal, siempre apunta a algo mayor que sí mismo. ¿Sí? Un ejemplo sencillo, pero sería el semáforo. Es decir, la luz roja no es en sí misma la ley. ¿Sí lo vemos? Sino es una señal que apunta a una autoridad superior, a un sistema legal que regula la vialidad. ¿Sí? El semáforo no tiene poder propio, simplemente representa algo mayor, algo más grande. ¿Sí? Bueno, así mismo, de esta misma manera la circuncisión no era la relación misma con Dios, sino la señal que apuntaba a un pacto mayor, a la obra de Dios, a la identidad que Él estaba dando a su pueblo. Sí. Pero en sí mismo no hay poder. ¿Lo vemos? Era una señal. Entonces el rito no es el fin. Esto es importante. ¿Sí? El rito no es el fin. Es el recordatorio visible de una verdad invisible. Somos de Dios porque Dios nos ha tomado para sí. ¿Sí? Entonces, dato. En el antiguo cercano oriente existían prácticas de mutilación o de marcación ritual, pero la forma israelita o la forma hebrea se distingue por dos rasgos que aquí en el Génesis 17 fija con mucha claridad. Una, el sujeto es el varón del pueblo del pacto, es decir, no era una élite sacerdotal o una clase de iniciación. Y dos, el momento es el octavo día, es la primera etapa de la vida, ¿sí? Es decir, no es una ceremonia de paso a la adultez, ni mucho menos. Y los estudios históricos sobre la circuncisión antigua muestran que, por ejemplo, en Egipto se practicaban con procedimientos y edades distintas, a menudo asociados a indicaciones
iniciaciones, mientras que la tradición bíblica lo fija como marca temprana o comunitaria del pueblo de pacto. Es decir, no era una cuestión, de nuevo, no recaía en la persona, sino era una cuestión de identificación como pueblo. ¿Sí? Había quienes estaban circuncidados que no llegaban a pertenecer a Dios, ¿sí? O al pueblo, sí. Sí, y Jesús lo explicó perfectamente después. Sí. Ahorita vamos a aterrizar eso. Sí. Porque siempre ha sido así, O sea, siempre ha sido así. O sea, no es una cuestión de herencia. Sí. O sea, es una relación personal. Entonces, Dios no está adoptando una práctica cultural al azar. Sí. Está de alguna manera redefiniendo el signo para que sirva precisamente como un propósito redentor. De nuevo, era una marca personal. Sí. Era el hombre en su intimidad, ¿sí? En su cuerpo, en un lugar que solamente él y la persona más allegada a él, su esposa, podían identificar como recordatorio. ¿Sí lo vemos? Nada más. Entonces, Dios ordena de edad de 8 días será circuncidado todo varón. Ese detalle es, de nuevo, es un golpe directo a la lógica religiosa que busca precisamente aprobar, ¿verdad? De alguna manera pertenecer a través del desempeño. A los 8 días el niño no puede trabajar, no puede obedecer conscientemente, no puede hacer méritos. De nuevo, una cuestión de pertenencia del pueblo, por fe, ¿no? Y aquí el texto nos enseña que precisamente lo que más tarde el apóstol Pablo va a formular, ¿no? La salvación y la justificación no se sostiene por obras, sino por fe. ¿Sí? Confiar en la promesa de Dios, y este es el principio precisamente que inaugura la vida del pueblo de Dios. En Romanos 4:11 Pablo lo dice con una frase que encaja perfectamente bien: la circuncisión es el sello de la justicia que Abraham ya tenía por fe. Sí, por fe. Su fe le fue contado por justicia. Sí. Entonces, por otro lado, vemos ahí en el versículo 13 que amplía el alcance del pacto, es decir, no solo al hijo biológico, sino también al miembro de casa adquirido por compra. Sí. Y aquí está describiendo una comunidad en concreto. Sí. Economía, dependencia, relaciones, poder. Sí. Bueno, independientemente de eso, el pacto debe de imponerse, está por encima. Es decir, pertenecer al pueblo no es una cuestión de sangre biológica exclusivamente, sino de estar incorporado a la vida del pacto. Es como cuando un familiar vive bajo nuestro techo. No es nuestro hijo como tal, sí, pero él se ha de ajustar a nuestras normas, a las reglas establecidas en casa. Si una casa, ¿verdad?, carece de reglas y normas, ha de carecer de dirección y propósito, así como de identidad. Sí. Entonces, es importante. Mire, si usted quiere golpear directamente a sus hijos en la identidad, quite reglas, quite normas, y verá cómo su hijo carecerá de dirección, por tanto de propósito de vida. Como animalito, pues. Sí. Entonces las normas en casa hablan de quién está a cargo. Hablan de nosotros como cabeza. La ausencia de disciplina en casa habla de ausencia de responsabilidad y falta de pertenencia precisamente, ¿no? Si la cabeza no sabe lo que quiere, si la cabeza no tiene definido el rumbo de vida, quienes están bajo su cuidado pues también carecerán de dirección, también carecerá de propósito. Sí. Entonces el pueblo de Dios no tiene que ver con una élite espiritual,
cerrada. Es una familia en la que la pertenencia la define precisamente por la relación con el Dios de la promesa y por la obediencia que nace de esta relación. Si tú quieres pertenecer a esta familia, vas a llegar a esta hora, te vas a conducir de esta manera y vas a comer lo que hay. ¿Sí me explico? Pues no, es que yo quiero llegar a las 3 de la mañana y yo no quiero comer eso y te puedo decir. De hecho, a eso es lo que se refiere cuando terminamos, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Que será desterrado, es decir, no quiere pertenecer a, ¿sí? Pero en casa hay reglas, ¿sí? Y si quieres pertenecer a esta familia, tendrás que estar sujeto a esa norma, a esas reglas. A eso es a lo que se refiere el Señor, ¿sí? No solo tus hijos, sino los hijos que compraste. Todos estarán bajo esta norma, ¿sí? Entonces, es importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos normas en casa. Y no significa que le vamos a cambiar el nombre a nuestras hijas, ¿no? Ahora te va a llevar Norma, ¿no? Que haya reglas, ¿sí? Entonces, ahora, el principio de las normas, familia, es el amor y la relación antes que la dictadura. Y eso es importante como papás, ¿sí? Asegurémonos de que nuestros hijos comprenden que los límites son precisamente por conveniencia propia y no por satisfacer caprichos propios. Porque soy tu padre. No es la respuesta correcta. Porque soy tu mamá. No es la respuesta correcta. No es así. Debemos de tener la capacidad de poder explicarles por qué no. En una de esas, intentando explicarle, quizá nos estamos dando cuenta de que tiene que ver más con nosotros que con la conveniencia a la familia. Entonces, porque muchas veces, por lo menos yo me he visto cometiendo este error. De manera anticipada, decir no, y ni siquiera he escuchado lo que me van a decir. Porque estoy predispuesto. Y no está bien, eso no le hace bien a nuestros hijos, ¿no? Las normas, las reglas deben de estar sustentadas en la relación, en el amor. Todas las normas de Dios, todos los mandamientos de Dios, todos, tienen que ver con un cuidado para nosotros. Tienen que ver con salvaguardar la vida. Todos los mandamientos son para el cuidado de nosotros. Incluso los que tienen que ver precisamente con su nombre, nos libra de idolatría. Y qué mal nos va cuando somos idólatras y rendimos adoración y culto a otro ser que no es Dios, el único que lo merece. Pero todo. Sí. Entonces, aun cuando Dios es Dios y puede decir que sí lo dice porque soy Dios, pero porque es Dios, pero aún así, todas esas normas tiene que ver con un cuidado de su pueblo. Sí. Entonces, es importante, ¿no? Y bueno, el clímax del texto dice, estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y luego viene una amenaza, ¿no? Por así decirlo. El que no se ajuste a este será cortado. Y es lo que mencionábamos hace un momento. Aquí el lenguaje se vuelve intenso, se vuelve serio, ¿sí? Dios dice que su pacto quedará en su carne. La frase es fuerte y tiene un propósito en sí, ¿sí? Es decir, el pacto no es algo solamente interior, sino es algo que ellos, como mencionaba hace un momento, tendrían que estar recordando constantemente. De nuevo, Dios está definiendo una identidad, Dios está llevando, ¿verdad?, ese recordatorio constante. Nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo que nos recuerda constantemente su palabra, que es la que está ahí hablando, ¿no? Y bueno,
La fe bíblica no es una emoción privada, es una identidad pública que se vive, se cuida y se define. Nosotros también tenemos nuestros propios dogmas ahora como evangélicos. Una expresión, por ejemplo, física, ¿no? y todavía un poco más expresiva, colectivamente hablando, es el bautismo, ¿sí? El bautismo no tiene un poder en sí mismo. Es decir, no es como que si me bautizo, eso garantiza que soy un hijo de Dios. No. Recuerden que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, lo hacemos por un acto de obediencia, ¿sí? Por cuanto he recibido la salvación, por cuanto lo he abrazado por fe, bueno, hago pública mi fe delante de los hombres y ante una nube de testigos y digo, he decidido caminar voluntariamente como el Señor establece, como un hijo de Dios, como parte del pueblo, ¿sí? Pero es eso, de nuevo, es una obediencia, ¿sí? Pero que tiene que ver con algo que ya recibí por gracia. De repente hay ciertos movimientos, ¿no?, evangélicos donde dice, bueno, es que sí falleció, pero no se alcanzó a salvar. Pero no creyó para salvación. Pues sí creyó, ¿no? E hizo la oración de fe, pero no se alcanzó a bautizar. Se murió un día antes. O también he escuchado la parte de, no, y gracias a Dios que se alcanzó a bautizar. Le seguía pegando a su esposa, pero se bautizó un día antes de morir, ¿no? Entonces, realmente, de nuevo, ¿sí?, los actos externos tienen que ver con eso, reflejar el corazón, ¿sí? Por una cuestión de obediencia. Nuestra identidad es algo que el Señor nos da, ¿sí?, de manera espiritual. Entonces, la Biblia usa la palabra ruptura. Aquí dice será cortado. Esta palabra es traducida como ruptura, ¿sí? El que rehúsa la señal de pacto se coloca fuera del pueblo de pacto, ¿sí? No porque Dios sea caprichoso, sino porque el pacto no es una idea opcional. Tiene que ver con una pertenencia real, y la desobediencia deliberada rompe el vínculo que Dios está estableciendo para con Abraham. Hay un trato personal con Abraham, ¿sí? Pero en cuanto a su descendencia, bueno, Dios se irá tratando, pero el asunto es que todos tienen que estar regidos bajo una norma, ¿sí?, de identidad. Entonces, este cortar o será cortado no es una crueldad arbitraria. Es una consecuencia lógica de rechazar la marca de pertenencia que Dios mismo estableció precisamente para preservar la identidad del pueblo y su misión, ¿sí? Es eso. La negativa a participar en la señal equivale a una negativa de confianza, ¿sí?, y fidelidad al Dios de pacto. Es como Juan 3:36. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿sí? Gloria a Dios. Y ahí mismo, en el mismo texto dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no tendrá la vida, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ecuación es sencilla, ¿sí? Por gracia a todo aquel que cree, ¿sí? Bueno, si uno rehúsa, yo no quiero pertenecer, yo no quiero establecer, bueno, estás fuera del pacto. Sencillo. Sí. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer no tiene la vida. Sí. Y la ira de Dios está sobre él. Y no es como que Dios diga, ¿no quisiste creer, Chuy? Pues me enojo contigo. No, realmente lo que está diciendo ahí, Juan, es que simplemente se queda en la condición en la que estaba, enemigo de Dios. Sí. Y de nuevo, retomo esa parte. No todos somos hijos de Dios, ¿sí? Y aquel que no es hijo de Dios está en enemistad con Dios. Y yo sé que esto ya se ha escuchado en otras ocasiones, pero es lamentable ver que de repente se le tiene más miedo al diablo que a Dios. No sé usted, pero yo prefiero tener al diablo por enemigo que a Dios. Porque, mire, el diablo siempre está enojado,
Pero el diablo está sujeto a Dios. Él no hace lo que se le da la gana. Y sí, tiene capacidades impresionantes, y como seres humanos no nos podemos poner al tú por tú con el diablo, por favor, ¿no? No hay tal cosa. Sí. Pero aún Satanás, con todo su poder, está limitado a Dios, está sujeto a Dios. Pero ahora, tener de enemigo a Dios, tener de enemigo al Todopoderoso, al que creó los cielos y la tierra, que aún los seres más grandes se cuadren, se postren. Un arcángel ha de sujetar a Satanás, uno. Y ese mismo ser se postra delante de Dios, se sujeta a Dios. Yo no quiero tener a ese Dios de enemigo. Ahora, qué terrible es estar en esa condición. Rehusar creer y tener como enemigo a Dios, ¿sí? Airado contra mí. Esa es una realidad, ¿eh? Y bueno, Génesis 17 no es un ritual antiguo aislado. Es el primer peldaño de una enseñanza que la Escritura completa de pasta a pasta. Dios quería, Dios sigue queriendo la circuncisión del corazón. Sí o sí. La clave está precisamente en este movimiento del texto, ¿sí? Es decir, Dios manda un signo corporal para señalar una realidad espiritual en el pueblo que debía vivir, ¿sí? Pertenecer a Dios de manera total, no parcial. Ser un pueblo apartado, no solo religioso. Y cuando el apóstol Pablo llega acá en el Nuevo Testamento, pues bueno, él no inventa esta nueva idea, ¿no? Él revela el cumplimiento pleno de lo que Génesis ya estaba apuntando. Ahí en Romanos 2, 28 y 29 dice: no es el judío el que lo es en lo exterior, sino que la verdadera identidad es en el corazón por el Espíritu. Sí, se estaba refiriendo a esto. Romanos 4:11 dice: la circuncisión es sello de la justicia por la fe, y no al revés. Y no al revés. Sí. El apóstol Pablo allá a los Gálatas dice: lo que cuenta, ¿verdad?, no es la marca externa, estoy parafraseando el texto, sino la fe que por obra o por amor, ¿sí?, que tiene que ver con la identidad de pacto, bueno, ahora se reconoce en el fruto del Espíritu. Sí. Entonces, ¿me ayudan con el piano, porfa? Entonces, Dios no cambió de plan en el Nuevo Testamento, familia. Sí. Él no opera de manera improvisada. No. El Dios de Génesis 17 es exactamente el mismo Dios revelado en Cristo. Un Dios que siempre estuvo apuntando más allá de la carne, más allá del símbolo, más allá de la marca externa. Y vamos a seguir viendo a lo largo, ya que entremos allá a Éxodo, a Números, Deuteronomio, en Levítico. Vamos a empezar a ver un montón de normas, figuras, sombras, sí. Pero todo eso siempre lleva un propósito detrás, y es el corazón, sí. Apunta a una transformación total del corazón. Entonces, el verdadero problema del ser humano no está en la piel, está en el corazón. Sí, está en el corazón. La desobediencia es sinónimo de soberbia. Sí. Una persona que le cuesta obedecer, que le cuesta sujetarse, sí, es una persona falto de humildad, que le cuesta reconocer la autoridad de alguien más. Y es muy interesante porque el apóstol Pablo, hablando acerca de la sujeción, menciona que todos estamos sujetos unos a otros. Todos. ¿Y tú quién eres para decirme? Todos estamos sujetos unos a otros. El pastor está sujeto a la iglesia. Cualquiera aquí, ¿sí?, puede llamar y decir: a ver, hermano, ¿verdad?, venga, necesito platicar con usted.
Si ve algo que no ve correcto en mi vida, ¿sí?, tiene toda la libertad, con el debido respeto, por supuesto, para pedirme cuentas y decir: pastor, pues ¿qué onda con esto? A la luz de la palabra yo no veo correcto esto. Sí. Todos, Bogdan, Carlos, todos los que nos paramos acá, todos, sí. Falta de obediencia, falta de sujeción, es falta de humildad. Y sin humildad difícilmente podemos ser guiados por el Señor. Y si no somos guiados por el Señor, difícilmente podemos identificarnos con Él. No podemos. No hay tal cosa como soy de Dios o Jesús es mi Salvador si Él no es quien señorea mi vida. Entonces, el verdadero problema del ser humano es el corazón, la desobediencia, la soberbia, la independencia, ¿sí?, esa tendencia a querer ser nuestro propio Dios, intentando solucionarlo todo, ¿verdad? Y bueno, y a veces queremos solucionar nuestro problema y nuestro conflicto con Dios con mero ritualismo. Llego a la iglesia temprano. Y no digo que no venga, por favor, llegue temprano. Pero quiero ese problema que tengo con Dios, ¿sí?, esa situación que tengo con Él, mi enemistad con Él, la quiero solucionar llegando temprano a la iglesia, sirviendo a la iglesia, sirviendo a los hermanos. Pero no hay una devoción en el corazón. No amo a Dios y tampoco amo a los hermanos. No amo su palabra. No aparto tiempo con Él. El día a día me gana. Me levanto revisando el Facebook y me duermo revisando el Facebook. O Instagram o lo que sea que esté esclavizado. Digo, si Dios quiere, gracias a Dios, Dios te bendiga. Pero son palabras huecas, mero ritualismo. Mero ritualismo. Y entonces siento en mi corazón, porque siento yo aquí, así siento que estoy bien, porque voy a la iglesia. Y llego temprano, mira, aquellos, no, esos no llegan, esos de allá no llegan temprano, esos sí tienen problemas con Dios. Pero yo no tengo problemas con Dios. Soy diligente. Soy diligente. Debe haber una congruencia, estamos hablando de congruencia. De hecho, Dios está demandando congruencia en Abraham. Un acto externo que nace del corazón. El problema, y ahí fue donde cayó el pueblo, es hacer esos actos externos sin haber tratado el corazón. Motivaciones. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para quién lo hago? Sí. Esa tendencia a querer ser nuestro propio Dios, solucionando nuestros problemas espirituales con ciertos actos externos, ¿verdad? Con pedazos de carne y no siendo hechos nuevos desde dentro. Por eso cuando Pablo explica la obra de Cristo ahí en Colosenses 2, 11 y 12, él toma deliberadamente precisamente el lenguaje de Génesis 17 y lo lleva al cumplimiento definitivo. En él, dice el apóstol Pablo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al despojar el cuerpo pecaminoso de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo,
en el cual fuisteis también resucitados con Él. Miren, qué precisión la del apóstol Pablo. Circuncisión no hecha de mano, es decir, no es un acto físico, ¿sí? Es una obra espiritual, es una obra de Dios interna, lo que Dios está haciendo en Abraham. Dios, si se fijan, Dios estuvo tratando con Abraham desde el interior, no desde el principio. Le dijo: ven, Abraham, deja tu tierra, tu parentela y quítate un pedacito de cuero. ¿Verdad que no fue así? Trató con él. Trató desde el interior. Trató su obediencia, trató su autosuficiencia, trató su impulsibilidad y siguió tratando y sigue tratando con él. Desde el interior. Sí. No una obra hecha de carne, no una circuncisión hecha a mano. Sí. No realizada por hombre. En el caso del apóstol Pablo habla de nuestra circuncisión realizada por Cristo mismo en el corazón. Lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Despojando el cuerpo pecaminoso de la carne. La circuncisión del antiguo pacto quitaba, ¿no?, un fragmento del cuerpo. La circuncisión en Cristo quita el dominio del pecado en nosotros. Sí. Es un cambio de naturaleza, no de apariencia, no de conducta. Porque si hablamos de conducta, hay quienes se conducen mejor que nosotros y no conocen al Señor. Hay personas que se conducen muy bien y muchas aborrecen al Señor. Sí. Son excelentes trabajadores, son íntegros, sí, son propios, respetuosos, generosos y no aman al Señor. Más que muchos de los que estamos aquí. Por eso no es una cuestión de conducta, ¿sí? Que tarde o temprano, por supuesto, que nuestra naturaleza afecta nuestra conducta, ¿verdad? Necesariamente tiene que afectar nuestra conducta, ¿sí? Pero va desde dentro, ¿sí? No apariencia. Y habla acerca de la circuncisión de Cristo. Pablo está diciendo: la marca del pacto ahora es la obra redentora del Hijo. Él es la señal. Él es el corte definitivo. Su muerte es el acto mediante el cual se despoja nuestra vida, nuestra condición pecaminosa. Y ahora recibimos su vida en Cristo, en Él. Sí. Y finalmente dice, ¿no?, sepultados y resucitados con Él. La circuncisión espiritual está unida a la muerte y a la resurrección de Jesús. De nuevo, no es un rito, es una unión. Lo mismo que en Génesis 17. En el corazón de Dios tenía que ver con relación. Relación. ¿Sí? Una unión del creyente en la victoria de Cristo. Entonces, por eso es interesante ver cómo el apóstol Pablo amarra Colosenses 2 con este pacto de la circuncisión aquí en Génesis 17. Dios nunca quiso un pueblo marcado solo por fuera. Él siempre quiso un pueblo transformado por dentro. La señal externa del Antiguo Testamento prepara el camino para esa realidad interna en el Nuevo Pacto. Sí. Esa circuncisión física señalaba la necesidad de una intervención mucho más profunda, la que solo Cristo puede realizar en nosotros. Sí. Y no es suficiente venir a la iglesia, no es suficiente llegar temprano, no es suficiente involucrarse en la iglesia, no es suficiente servir. Hágalo, pero no es suficiente. Es necesaria la relación con Él a través de Jesús, para que todo eso cobre sentido y tenga un propósito y un peso real. Si no, no lo tiene. No lo tiene. ¿Sí? Así que no es que Dios haya cambiado de idea de Génesis 17 ahora al Nuevo Pacto. Es el mismo Dios. Dios siempre estuvo enseñando paso a paso que la redención verdadera ocurre en lo más profundo del ser humano. ¿Sí?
Estamos viendo sombras, figuras. Cristo es la sustancia. En Él se cumple todo. ¿Oramos? ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Enséñanos a esperar en ti. Enséñanos, Señor, a esperar en ti, a confiar en lo que dices, a confiar en lo que dice tu palabra. Y eres tú quien trata en nosotros. Así como la luz de la Escritura nos muestras cómo has ido tratando con Abraham y cómo esa relación se ha ido afirmando, Señor. Bueno, ahora nosotros lo vemos desde los ojos del Mesías. Cómo es que en Él se cumplen todas las cosas y somos aceptos en Él por sus méritos. Pero el pacto sigue siendo el mismo, Señor. Eres tú quien llama. Eres tú, Señor, quien lo hace perpetuo. Está en ti la seguridad. Pero hay una demanda relacional en nosotros. Hay una demanda de fidelidad en nosotros. Tú has mostrado tu fidelidad, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú no cambias. Tú te mantienes firme en tus promesas. Pero hemos de reconocer que nosotros no, Señor. Nosotros somos fluctuantes. Somos cambiantes. Hay cosas que hoy nos parecen bien, pero quizá mañana no tanto. Y tú conoces esa debilidad en nuestra humanidad. Pero a la medida en que nosotros te conocemos más y podemos ver por tu gracia, Señor, lo grandioso y lo maravilloso que eres, bueno, así también nuestro corazón corre al compromiso. Pero hemos de reconocer, Señor, que estamos aún tan lejos de dar la respuesta que tú te mereces. Permite, Señor, que te veamos a ti. Y por favor, enséñanos a esperar en la obra que tú estás haciendo en nosotros. Que nuestros ojos se enfoquen en ti, Señor. Y líbranos de hacer las cosas, Señor, por nuestros propios medios. Esperar en ti, Señor. Esperar en ti. Como un Dios fiel, todopoderoso. Que aún las circunstancias por las que estamos viviendo, Señor, no son más que un proceso, un tratamiento en nuestro corazón para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Aún en medio de ese proceso, ayúdanos, Señor.
a esperar en ti. Por favor. A ti sea la gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.